Vamos a Romanos 6, por favor. Morir al pecado, ¿cierto? Dice así. Voy a trabajar la Reina Valera, pero me gusta la nueva traducción viviente. Si alguno tiene por ahí, me ayuda. Bueno. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer todo el capítulo. Vamos a estar escudriñando la palabra, porque es muy importante, amaditos, recordar lo que el Señor quiere de usted y de mí. Bueno, dice así. Lo conecto desde el 5, versículo 20, para poder que el 6 lo entendamos un poquito. Dice, capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Wow. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso usted y yo hoy estamos en este lugar, porque la gracia, que es ese regalo inmerecido, eso que a través de Cristo todos recibimos, nos perdonó todo el pecado que traíamos. Esa gracia inmerecida nos hizo actos delante del Señor nuevamente. Versículo 21 dice: porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿A través de quién? ¿A través de quién vino la gracia? De Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿O para qué? Para vida, pero vida en justicia. Cuando leemos la palabra justicia, podemos hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es justicia. Cuando usted y yo caminamos conforme a la palabra de Dios, caminamos en justicia, ¿correcto? Cuando estamos en injusticia, dice que estamos en muerte, estamos en pecado. Pero cuando establecemos la justicia, caminamos en vida a través de Cristo Jesús. Y ahora sí me conecto con el 6. Dice: ¿qué pues diremos? Hace una pregunta Pablo allí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Usted qué cree? Si usted le hiciera esa pregunta, Pablo, si usted le hiciera esa pregunta al Señor, sabiendo lo que significa la gracia, ¿usted qué le respondería? No, pues yo peco, oro, empato, rezo. ¿Cómo es que dicen los católicos? El que peca y reza empata. Bueno, Carlitos, gloria a Dios. Aleluya. Y los hermanos que han pasado por aquí. Gloria, bendigo esta banana. Entonces dice Pablo aquí, le dice a los romanos, se acuerda que la iglesia de Roma era tremenda, eran puros gentiles, estaban empezando a conocer al Señor, estaban empezando a entender lo que era el evangelio, y el Señor le dice, me imagino que había más de uno por ahí desalineadito. Le dice Pablo: bueno, hermanos, ¿qué iremos para aquí? Entonces, porque tenemos la gracia, entonces pedimos perdón y entonces vamos todos los días, nos levantamos, pedimos perdón y por la tarde pecamos y por la noche. ¿Usted cree que ese es el evangelio que Dios necesita de todos nosotros? Yo tampoco. Yo no creo que eso sea lo que el Señor anhela de sus hijos. Dice: en ninguna manera, dice Pablo, ¿no? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, y los que estamos recibiendo pues todo lo de ahora, el miércoles habló mucho el Señor de esto, y esta mañana compartíamos con los varones el devocional. John Javier nos traía esta palabra, pero se conecta con todo lo que el Señor está hablando en este tiempo. Ya, estamos muertos, pero muertos al pecado, muertos a la concupiscencia, muertos a la carne.
No a la carne frita ni a la chuleta, no, a la carne lo que identifica los deseos pecaminosos del hombre. Cuando hablo del hombre hablo de los dos géneros, masculino y femenino, ¿no? Entonces necesitamos morir todos los días, llevar a la cruz eso que nos está trastornando, eso que nos está queriendo sacar del diseño de Dios. Todos los días necesitamos ir a la cruz y morir para poder que en la resurrección ya no haya nada de eso. Porque recuerden que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo en el bautismo, dice Romanos 3. A través del bautismo resucitamos en una nueva criatura, totalmente diferente. Por eso el que nace de nuevo vence el pecado. El que nace de nuevo conoce ese Cristo resucitado y pelea y batalla para que ese pecado no lo vuelva a tocar. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, diga conmigo, vida nueva. ¿Cuál será esa vida nueva? Juan 3, que siempre lo voy a tocar cuando hablo de vida nueva, habla de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿Quiénes han visto The Chosen? ¿Quiénes han visto? Los elegidos, pues. Es que yo en inglés, The Chosen. Bilingües. Los elegidos. Ahí pasa la historia de Nicodemo. Cambia un poquito con la versión que vemos en la Biblia, ¿no? Pero muestran quién era Nicodemo y cómo el Señor toca ese corazón. Nicodemo era el senior master de los sacerdotes, era el que enseñaba a todos los religiosos de ese tiempo. Pero tremendo, escúcheme bien, religiosos, o sea, nada del espíritu, solo religión, solo conocimiento. Pero él sí tuvo ese proceso de nacer de nuevo. En ese tiempo muy poquitos tenían ese privilegio, hoy lo tenemos todos nosotros, hermanos. Cuando usted decide seguir a Cristo, usted decide morir al pecado, resucitar juntamente con Cristo, usted se hace una nueva criatura y por ende camina en una nueva vida de justicia, vida de verdad, vida de luz, todo lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre pecaminoso, jactancioso, lleno de inmoralidad, de mentira, de laxivia, de idolatría, todo lo que implica lo que éramos antes, todo eso, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. Entonces, si la palabra dice que cuando nos hacemos uno con Él, todo lo feo, todo lo malo, todo lo que traíamos se quedó en la cruz. Yo creo que si somos nuevas criaturas, ya eso no puede estar en nosotros. Por lo menos tenemos el Espíritu Santo que nos va a redarguir cuando venga la tentación, amados. Porque va a venir. Siempre va a estar la tentación. O si no, si la tentación no existiera, yo creo que no existiría el pasaje de Mateo capítulo 4, que yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? Donde el Señor viene del desierto de un ayuno de 40 días y lo está esperando Don Sata ahí
para zarandearlo. Si se atrevió a tentar al Señor, ¿será que a nosotros nos va a tener miedo? ¿Que usted que Satanás no tiene miedo a nosotros? Sí, pero cuando estamos llenos del Señor, claro, cuando estamos en Cristo, nos huye. Claro, no se nos arriman a metros, hermano, porque lo que hay en nosotros, Él no lo puede ni siquiera tocar. Pero cuando estamos como Él, nos hacemos como Él, entonces tiene toda el poder y la autoridad para atacarnos. Por eso allá en Cali recibíamos varias cosas. Decía el Señor a través del pastor Fernando que una persona endemoniada es porque no ha nacido de nuevo. Una persona que lucha con el pecado, con ese demonio, es porque no ha podido nacer de nuevo. Entonces no hay ese poder en él que impide que el diablo lo toque, que el diablo haga uso de ese cuerpecito lindo que tiene. Amén. Dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuántos creen lo que dice la palabra? ¿Cuántos están convencidos que lo que dice acá es verdad? Acá dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Usted cree que ese viejo hombre que usted tenía ya se quedó crucificado en la cruz con Cristo? ¿Usted cree que todavía tiene secuelas por ahí? Tiene esquirlas. Hay otra palabra que usa el pastor de varones, ¿cómo es? Él usa un término de hablar de esquirlas, pero él tiene otro, del herrero, la casa del herrero. ¿Se acuerda, John Jair? Bueno, él tiene un término que habla de esos residuos, de eso que queda cuando usted pule un metal y quedan esas cositas. ¿Cómo se llama? Bueno, sí, pero tiene otro nombre. Bueno, dejémoslo así. Entonces, escoria, es escoria, escoria. ¿Todavía tenemos escoria de ese viejo hombre? ¿Usted qué cree? Levanten la mano los que creen que todavía tienen escoria. Pero la palabra dice que el Señor se llevó todo eso. Entonces, algo está pasando, porque el Señor ya hizo su trabajo. Él ya hizo lo que le tocaba hacer, que era ir a la cruz. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué seguimos peleando con el pecado? ¿Por qué seguimos luchando con cosas? Porque no hemos puesto de nuestra parte, porque no hemos sido responsables en cerrarle la puerta. ¿Sabe por qué tiene autoridad un demonio en nosotros? Porque nosotros le abrimos la puertica. Tiene derecho, diga, tiene derecho a entrar y posesionarse donde él quiera. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos ese derecho. Pero, ¿cuál es la derecha? ¿Qué es lo correcto? Que ese derecho de cada uno de nosotros lo tenga ¿quién? Cristo. Ya nosotros tenemos, y eso que él ya se lo ganó, porque él dice que nos pagó con un precio invaluable, un precio de sangre. Pero aún así, habiéndonos comprado, nosotros todavía le jugamos sucio. Habiendo él pagado un precio por nosotros, a veces nosotros nos le vendemos al otro. Pero estamos aquí es para poder mirar, para poder escudriñar en qué estamos fallando, en qué falta en nosotros para que esta palabra se cumpla, amados. Si él se llevó ese viejo hombre, y el viejo hombre tiene que ver con esa naturaleza
pecaminoso, con esa concupiscencia. Porque recuerde que tenemos varios enemigos, ¿cierto? ¿Cuáles son? El diablo, la carne y el mundo. Y ti mismo, claro, ese es el peor, ti mismo. Pero el Señor dice que el Señor venció al príncipe de este mundo, ¿cierto? Entonces por ese lado estamos tranquilos. El Señor dice que se llevó crucificado el viejo hombre. Que nosotros hemos sido juiciosos y obedientes y hemos vencido la carne. Gálatas 5, las obras de la carne. Entonces, si nosotros hemos hecho todo esto, ya tenemos que estar levitando, hermanos. Ya tenemos que estar, mejor dicho, hablando, declarando, y esto tiene que estar cambiando ya. Porque si no, si ya el Señor hizo todo y nosotros hicimos lo que nos corresponde, entonces, ¿por qué esto no cambia, muchachos? ¿Usted por qué cree que los territorios siguen a veces en las mismas? Si el que tiene la autoridad para cambiarlos es la iglesia. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe una cosa, amadito y amadita, y niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos? Esto es de revelación. Si esto no se le revela a su corazón, usted nunca lo va a entender y usted nunca lo va a poder establecer. Aquí está clarito lo que tenemos que hacer. Claritico. ¿Qué hizo el Señor y lo que causó eso en nosotros? Pero hay que recibir esa revelación en nuestro espíritu. Cuando usted recibe esta revelación y se da cuenta de lo que hizo el Señor y el beneficio que hay para usted y para mí, yo camino conforme a como la palabra me dice que tengo que caminar. Él dice que se llevó el pecado. Entonces, los hijos de Dios, nosotros, estamos libres de pecado. ¿Será que usted y yo somos los mismos de hace 10 años, 5 años, no sé cuánto hay que usted conoció al Señor? Usted sigue pecando. Usted sigue moviéndose en lo mismo. Yo creo que muchos de nosotros hemos vencido. Que quedan por ahí cositas, pero pues el Señor tiene tanta misericordia que nos está ayudando. Y lo que decía mi amigo Carlitos, lo más duro es el ti mismo. Eso es lo más duro para rendir al Señor. Porque la carne, ya no tomamos, ya no fumamos, ya no bailamos, ya no adulteramos, no fornicamos. Pero todavía nos enojamos, todavía gritamos, todavía pensamos cosas terribles, ¿cierto? Terribles. Todavía le deseamos la muerte a otro. Todavía queremos salir corriendo y dejarle tirado al Señor todo. ¿O no? ¿O no? Todavía nos cuesta sujetarnos a la autoridad. No hablo del pastor, hablo de la autoridad establecida por el Señor en la calle, en la casa, en el colegio. Nos cuesta. Allá en la escuela de policía hay gente insujeta, ¿o no? Porque allá sí es jodido, perdón, esa palabra tan fea, pues allá es difícil, pues. Subordinación es eso, ¿no? Insubordinación. ¿Y subordinación qué es? Se sujeta. ¿Y qué pasa cuando hay un insubordinado? ¿Cómo cuáles? La otra vez era así, la otra vez ellos le daban garrote, ahora no, ahora los derechos humanos protegen a toda esa gente. Yo tengo un tío que es sargento retirado de hace muchos años y él contaba historias como le tocaba a los reclutas de ese tiempo. Eran físico,
Huete. Huete y cuando estaban en el monte sí que era cierto que no podían era decir ni pío porque esos sí fueron hechos, no como ahora que son todos, la generación de cristal no se pueden tocar, oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Cómo es eso? Explíquenos eso de la insubordinación, que me interesa. Memorando ahí, como llamamos. Y después, la expulsión, pues no hay calabozo ni nada de eso. Bueno, ya no. Lo echan. Faltas leves. Vamos a aplicar eso espiritualmente. Me gusta, me gusta. ¿Cuál sería una falta grave en el Señor? Para usted, ¿qué sería una falta grave en el Señor? De acuerdo a lo que estamos hablando. Bueno, cometer diferentes pecados, ¿no? Yo pienso que cometer pecados. Graves, leves y gravísimas. Sí. Grave. Un pecado grave. Un pecado grave para mí, bueno, digamos que para mí mentir mucho. Mentir Es grave. es grave. ¿Y cuál El sería Señor, gravísimo? Gravísimo, yo digo que venir a la iglesia y seguir pecando. Gravísimo. Claro. ¿Y leve? Y leve, una mentira piadosa. Yo creo que el orden, para mí el orden sería leve, grave y gravísimo. Yo creo. Leve. Decir una mentira. Grave, de pronto faltarle el respeto como al pastor, a las autoridades. Y gravísimo, de pronto un adulterio, una fornicación dentro de la casa. Pues, y mantener la fe oculta. Ivonne, la veo que levanta la mano hace rato. Leve. Yo creo que algo leve, de pronto enojarme. Me dijeron algo y me enojé. Enojó. Grave. Grave, de pronto ya contestar. O sea, ya contestar con alguna grosería o bueno. Y lo ha hecho. Y gravísimo, Lo ha hecho, darle sí. el puño. ¡Ay! ¡Profe! Yo sí vi a usted que tenía como un ojo morado. Ajá. Vivi, dígame usted. Una falta leve, un pecado leve. Yo pienso que una falta leve, volarme un semáforo. Grave. Grave, ser la agresividad que se da con las autoridades, ¿no? Y gravísima, que lo he visto, que quemen la moto por enojo de que porque se la van a quitar. Ahora, usted, hábleme de usted. Bueno, en mí, del carácter, El ti mismo. del ti mismo. Puede ser una grave, no escuchar la instrucción una leve, no escuchar la instrucción de mi esposo. Grave, el contestarle mal. Y la gravísima, ser grotesca ya. Cortarle todos los servicios al pobre Luisito. Por Dios. Eso es recontra gravísimo. Leve, grave y gravísimo. Sí, claro. Bueno, leve. Pasar por alto también una instrucción sea mi esposo, de mi mamá o de Juan también. Bueno, grave. Grave. Deshonra. Deshonrar. Sí, esa es grave. Y gravísima, una mala palabra para contestar. Hijo de puerca. O una palabra ofensiva que hiera. Esa es muy grave, porque deja un daño. Téngamelo. Desde mi perspectiva pastoral, eso no aplica en el Señor. Dale, mi amor, dale. Bueno, para mí leve
Lo voy a hablar espiritual. ¿Se Listo, puede? mi amor. Claro, mi amor. Dale. Bueno, leve es cuando entró un mal pensamiento. Leve. Grave, cuando ese pensamiento bajó a mi corazón. Está en Santiago. Y gravísimo. Todo mi amor. Y gravísimo está en Santiago. Dice, cuando salió a la luz mi pensamiento, lo que está en mi corazón, y se dio el fruto del pecado. Ese es el proceso. Pero no, como le decía yo ahorita, para mí no aplica esa norma que usan en la policía, porque para el Señor todos los pecados son iguales. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros, hay una mentira piadosa. Mentira, y la palabra dice no mentirá, ¿cierto? Yo creo que para el Señor el que miente como el que mata es lo mismo. O sea, para el Señor no hay leve, grave ni gravísimo. Nosotros, escuchen, nosotros modelamos el pecado a nuestro antojo. Eso que va a violar este pedacito de vida, eso que va a ser pecado. No está el pastor, no está el hermano, no está el guarda. Y esto está mal marcado, así me han dicho, esto quedó mal marcado. Y yo, hermano, la flecha dice para allá. Eso no. Acomodamos el pecado a nuestra conveniencia. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Pero ¿qué pensará el Señor? ¿Qué dirá el Señor de Jarito violando vía? Y enseña, ojo, o Jarito mintiendo, o Jarito siendo injusto con la esposa y exigiéndole a los hermanos que sean justos con sus esposas. Gravísimo, ¿sí o no? Gravísimo. Entonces, tremendo, porque aún las cosas naturales nos dan como una medida de cómo nos ve el Señor, ¿cierto? Entonces, usemos eso. ¿Será que, dime? Dice la palabra que el único pecado imperdonable es difamar contra el Espíritu Santo. O sea, dice que eso no tiene perdón, que todo lo demás el Señor lo perdona, pero ir en contra del Espíritu Santo es lo único, dice en uno de los evangelios, ¿cierto? Hay 7 cosas, ¿no? Entonces, no entiendo. Gravísimo. Claro. De todas maneras, amados, nosotros no podemos como adoptar eso, porque no sería sabio medir el pecado. Aquí lo que necesitamos es abolir el pecado por completo. Aquí necesitamos es que aún lo que está dentro de nosotros, lo que dice Santiago, esa concupiscencia, no puede tener cabida en nosotros, porque es que ese viejo hombre, que es lo que habla Santiago, ya el Señor lo crucificó. Entonces, si yo miro la palabra y miro mi condición, yo sé si nací o no nací de nuevo. Amén. Usted en este tiempo usted ya sabe si ya nació de nuevo, todavía está peleando, está muriendo en esa cruz todavía. Amén. Entonces necesitamos establecernos donde el Señor quiere vernos a todos, en santidad, en pureza. ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santo? Apartado, consagrado, escogido, libre de pecado. El Señor quiere que nosotros como iglesia lleguemos a ese nivel, no que nos sigamos peleando. ¿Cómo va, hermano? Luchando, pastor, luchando. 7 luchas. No. Ahí, o sea,
¿Qué le gustaría escuchar al Señor de un hijo de Dios? Batallando, estableciéndome cada día más en el reino. Porque eso es lo que necesita el Señor. Hijos que entren al reino, se establezcan en el reino y gobiernen en el reino. Amén. Eso es lo que necesita el Señor. Pero no todos pueden gobernar. Porque si usted está peleando con algo, si usted está luchando con la pornografía o con el adulterio o con el engaño, la mentira, el robo, no puede gobernar. No puede, porque hay algo que está estorbando. Entonces necesitamos urgente sacar eso de ahí. Versículo 7 dice de Romanos 6: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también nosotros, mire lo que dice el versículo 11: así también nosotros, considerados muertos al pecado. ¿Cómo dice esa versión? El 11. ¿Usted cree que ya, usted considera que usted ya está muerto al pecado? Aquí dice: así también nosotros, considerados muertos al pecado. O sea, aquí ni siquiera dice, ni siquiera es una pregunta, es una afirmación. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. O sea que Dios está hablando a través de Pablo que nosotros, después de haber tenido ese encuentro con el Señor, de haber sido bautizados, porque dice en Romanos 6, la parte que le leí primero, no era 3 sino 6, que cuando nos bautizamos, ¿cuántos de aquí son bautizados? ¿Cuántos de aquí son bautizados? Bautizados en las aguas, que fueron, así no fuera por nosotros, bautizados, menos católicos, ¿no? Bautizados es cristianos. Cristianos. ¿Quiénes no son bautizados? ¿No? Todavía no nos ha bautizado. ¿Y por qué no fue el domingo el que estuvimos bautizando? Ah, está enfermita, sí, señor. Grave. Gravísimo. Mentira, mi amor, mentira. Por molestar. Pero la próxima bautizada va a ser usted, oye, mi amor, privilegiada, solita. ¿Quién más falta por bautizar? Lucy. Dayson ya está bautizado. Oye, un charquito de 10 metros de profundidad, hermano, para bautizar. Para renovar esas aguas, hermano. Gravísimo. Dice que todos los que son bautizados en Cristo nacieron de nuevo, porque al bautizarse dice que resucitaron, y un resucitado es ya su ser es glorioso. Un resucitado en Cristo, su naturaleza es espiritual, no carnal. Paso peligrando ahí la. Entonces yo quiero que usted medite un momentico. Cierre los ojos, cierre los ojos. Obedezca. Hablando de obediencia, hombre. Medite por un momento allí. Si usted ya se bautizó hace años,
Si usted resucitó juntamente con Cristo, ¿por qué sigue pecando, hermano? ¿Por qué sigue peleando? ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué sigue hablando, murmurando? Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy presento mi vida y esta congregación, Señor, delante de tu trono, estableciendo esta palabra sobre ellos, Señor. Fuimos bautizados y resucitados juntamente con Cristo. Hemos recibido el perdón de los pecados, Señor. Hemos muerto a esta carne, hemos sido libres de ese viejo hombre porque Cristo nos llevó a la cruz. En el nombre de Jesús, Dios, yo te pido para que nos des fortaleza, nos des autoridad sobre el pecado, Señor. Que toda tentación, que todo dardo de fuego del enemigo no toque nuestra vida, no toque nuestra mente, ni toque nuestro corazón, sino que podamos, Señor, fortalecernos y vencer todo lo que venga de la tiniebla, Señor. Le ponemos límites a las tinieblas sobre cada familia de este lugar, sobre cada persona, sobre cada joven, sobre cada niño, Señor. En el nombre de Jesús. No le damos autoridad ni derecho a la tiniebla para que siga tocando nuestras vidas. Renunciamos al pecado. Yo lo invito para que donde usted está, con los ojitos cerrados, usted renuncie. Diga: Señor, yo renuncio al pecado. Renuncio a todo lo que en este momento no me deja avanzar. Renuncio a mi carácter fuerte, renuncio a mi soberbia, renuncio a mi maledicencia, renuncio a mi mentira. Renuncio en el nombre de Jesús. No le doy lugar al diablo, dígale, no le doy lugar al diablo. Me decido hoy a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo. Tu palabra hoy me ha confrontado y tengo claro que ya Cristo hizo lo que tenía que hacer por mí. Ahora me corresponde a mí hacer lo mío. Y lo primero que voy a hacer es renunciar al pecado. Cerrarle la puerta a todo lo que no sea tuyo, Señor. Guardo mi corazón, Señor. Guardo mi corazón para que no se endurezca por comentarios que escuche, por cosas que para mí sean injustas. Guardo mi corazón de ir a insubordinarme contra mi autoridad, Señor, ministerial, espiritual, laboral, familiar. Hoy renuncio, Señor, a todo espíritu de rebeldía, de insujeción que haya querido levantarse en mi corazón. Hoy renuncio a todo espíritu religioso que haya querido venir a cambiarme la mente, las cosas que tú has dicho, Señor, y establecerme en una religión. Renuncio a toda religión en el nombre de Jesús. Me muevo conforme a la guianza del Espíritu Santo, conforme a la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí está hablando del pecado físico, ¿no? Adulterio, fornicación, laxivia, lujuria, todo eso que se mueve, ¿no? Y aún
creo que todo lo que tenga que ver con cambiar el cuerpo, ¿no? Todo lo que estéticamente cambie el cuerpo, eso no puede estar. Amén. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Yo creo que vamos a leer lo que la pastora nos dio, Santiago 1, 14 y 15, porque eso tiene que ver con esto que le estoy hablando. Santiago 1, 14 y 15. ¿Alguien? Amor, ¿tú lo puedes leer ahí? En la Reina Valera está después de Hebreos. Santiago 1 y vamos a leerlo desde el 12 mejor, no 14. 1:12. 12 en adelante, sí. Perdón, capítulo 1, versículo 12. Sí, Santiago 1:12 y lo que conectamos hasta el 15. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. ¿Sigo? Sí, 13. claro, hasta el 15. Nadie es que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que es el proceso del pecado, ¿no? De lo que la tiniebla comienza a hacer en una persona. O sea, nunca se peca premeditado, o sea, de un momento a otro, siempre es premeditado. O sea, el pecado es una semilla que el diablo pone en la mente de una persona. Y si esa semilla se deja bajar al corazón, perdemos. Porque en el corazón es donde comienza a formarse, a gestarse. Y llega a la realidad de lo que el diablo quería hacer. O sea, un adulterio no es amor a primera vista. Un adulterio es algo que comienza con una mirada, con una palabra. Un adulterio comienza cuando usted menos se imagina. Pero si usted está en el Señor, usted no tiene ninguna razón para darle cabida a eso. Igual una fornicación, hablo de los jóvenes. Una fornicación no nace en el corazón de un joven, es una oportunidad que aparece, y si el joven no está bien establecido en el Señor, sigue por ese camino que le muestra la tiniebla hasta que cae. Y no solamente en lo que tiene que ver con la sexualidad, en la droga, en el homosexualismo, en todo eso que, o sea, el pecado como tal no siempre se debe conectar con lo sexual, ¿no? El pecado es todo lo que va en contra de Dios, todo lo que dice en la palabra que a Dios no le agrada. Amén. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Vivos de entre los muertos. Dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén.
Entonces, cuando nosotros recibimos esa revelación de qué es la gracia, de que no es que podemos pecar cuando se nos antoje y pedir perdón y ya, sino que la gracia es algo que por amor recibimos y por amor tenemos que valorarlo. Entonces ya usted no peca porque el pastor lo echa de este lugar, porque no puede estar en este lugar. Ya usted no va a pecar por eso, sino porque usted ama al Señor. O sea, por eso todo lo que tiene que ver con el Señor es por amor, amados. Seguir al Señor es por amor, no es por imposición. El que ama al Señor no le cuesta obedecerlo en nada. Por eso si usted le está costando algo de lo que el Señor ha dicho que tiene que hacer, es porque todavía ese algo está por encima de Dios en su corazón. Amén. Entonces hay que analizar todo eso, amaditos. Si el Señor le dijo, tenés que dejar esto y todavía estás como que sí, como que no, es porque eso es más grande que Dios en ti. O sea, está por encima de Dios. Amas más eso que a Dios. Y hablo de todo, de todo, de todo. De todo lo que esté por encima de Dios. Amén. Amén. Me gustó mucho algo que recibíamos en esta semana con mi esposa. Y es que el Señor le pidió a Isaac, a Abraham, y todo el mundo dice que para probarle la fe, ¿cierto? Abraham, necesito que me entregues a tu hijo para ver cómo está tu fe, pero yendo a la original, yendo al griego o al hebreo o al arameo, la palabra que había ahí es que Abraham estaba enamorado de su hijo. Enamorado no que le gustara, sino que cuando uno está enamorado de alguien es porque lo ama. Porque, o sea, cuando usted, Edison, conoció a María, se enamoró de ella, ¿sí o no? Fruto de ese enamoramiento, Sofía y Sarita, vea. ¿Y cuántos años de estar juntos? 15 años. Se enamoró. Donde él no hubiera enamorado, estaría con otra. Y no estaría aquí, estaría como, no sabemos cuál sería la vida de Edison. Igual que John Jader y Ivonne, igual que aquí, igual que Carlitos y Patti. Se enamoró. Entonces, el Señor, todo lo que está por encima de Él, nos lo va a pedir. Escúcheme bien, porque hoy el Señor necesita que usted ponga esa Isaac sobre el altar, hermano. No sé cuál será su Isaac. A veces idolatramos la esposa, o idolatramos el esposo, o los hijos. No me toquen mi muchacho, no me miren mi muchacha. Pero el Señor necesita hoy que ese Isaac usted lo ponga sobre el altar. No puede haber nada por encima de Dios en los que hemos nacido de nuevo. Si usted no nació de nuevo, siga haciendo lo que haga. Pero si usted nació de nuevo, nada puede estar por encima de Dios. Amén. Llámese trabajo, llámese hobby, llámese lo que sea, por encima de Dios usted no puede tener nada, porque Dios en algún momento te va a pedir que lo pongas en el altar. Dios le probó el corazón a Abraham y vio que Abraham amaba más a Dios que a su hijo. ¿Y qué hizo Dios? Le devolvió su hijo, porque se dio cuenta que no había problema con Abraham. Se dio cuenta que las veces que el Señor le pidiera algo a Abraham, él se lo iba a entregar. Entonces, no sé usted si hace días está peleando con algo, si hace días necesita entregarle algo al Señor, que usted sabe que le está haciendo daño, que le está estorbando, que hoy sea el tiempo. Decía, se voy a entregar ese Isaac en el altar. Llámese, ¿cómo se llama? Si necesita entregar a su esposo, póngalo
Intenta entregar a su esposa, póngala. A su hijo, póngalo. Pero que nada ocupe el lugar de Dios en su corazón. Amén. Póngase de pie un momentico, por favor. Dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Si usted cree que Dios la hizo libre o lo hizo libre del pecado, el fruto que usted tiene que estar dando en este momento es santificación. Es consagración al Señor. Es estar usted caminando como el Señor dice que usted tiene que caminar. Y hay un solo manual de vida, hay una sola instrucción. La palabra también es llamada instrucción de Dios. Y una instrucción es algo que debemos escuchar y obedecer. Amén. Una sugerencia es diferente. Escúcheme bien. Hay instrucción y hay sugerencia. ¿Qué es instrucción? Es una orden que se debe cumplir, obedecer. Sugerencia, usted lo pesa, si le conviene lo hace, si no también. Amén. Esto es instrucción de parte de Dios, la palabra. El Señor quiere que obedezcamos su instrucción. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por recordarnos una vez más quiénes somos, Señor. ¿Dónde estamos posicionados hoy? Por tu gracia, solo por tu gracia. Revélanos esa verdad absoluta que es la gracia, para no equivocarnos, Señor. No es pecar una y otra vez, porque podemos ir a tu presencia y pedir perdón. No es saber que tú nos perdonaste los pecados que teníamos, que arrastrábamos, pero que por amor los íbamos a dejar, que por amor no íbamos a seguir haciendo lo mismo. Permítenos seguir la instrucción al pie de la letra, Señor. Enséñanos, porque tú lo haces muy bien a través de tu Espíritu Santo, Señor. Hay cosas que nos han costado, pero hoy queremos pedirte que nos vuelvas a enseñar cómo hacerlo, Señor. Reconocemos que somos débiles, pero dice tu palabra que tú te glorificas en nuestra debilidad. Y yo lo creo, Señor. Entre más débiles seamos delante de ti, más fuerte tú nos haces, Señor. Hoy colocamos todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras debilidades, todo lo que hasta hoy nos tenía frenados, nos tenía, Señor, bloqueados para seguir adelante. Hoy tomamos ese Isaac y lo colocamos en el altar, Señor. No queremos seguir pecando, no. Queremos ser libres. No queremos ser más esclavos del pecado. Queremos ser esclavos por amor tuyo, Señor. Porque tú nos compraste con un precio de sangre. Tú nos redimiste
y que en esa verdad queremos caminar de ahora en adelante, Señor. Gracias por perdonar todo el pecado que hasta este momento teníamos, Señor, por la maldad, por la malicia, por la envidia, por la hipocresía, por la murmuración, por la codicia. Perdónanos, Dios, y no sé usted qué más tiene que hablar. Suéltelo, lo que usted cree que tiene ahí y que debe pedir perdón hoy. Suelte todo lo que hay en su corazón, en su mente, porque hoy es un día donde el Señor quiere liberarte de todo eso. Quiere sanarte. Dile: Señor, echo fuera de mi casa toda contienda, toda división. No puede haber nada de eso en mi casa, Señor. Toda murmuración sale ahora mismo, Señor, en medio de nuestras casas, de la congregación. En el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad, Señor. Ahora mismo, Señor, por causa del pecado, Dios. No hay nada que la tiniebla tenga derecho en mi vida y en mi casa para traer maldición. No hay nada. Le cerramos las puertas a la tiniebla en el nombre de Jesús. Nos establecemos en tu verdad, Señor, en tu palabra. Nos comprometemos para seguir limpiándonos, seguir sanándonos por el poder de tu Espíritu, Señor. Danos la fortaleza para vencer toda tentación. Dice tu palabra en Efesios que el escudo de la fe sirve para quitar todo dardo, para protegernos de todo dardo de fuego de la tiniebla. Toma ese escudo, toma esa espada para que puedas vencer todo ataque de la tiniebla. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Obediencia deseas y no sacrificio. Hoy respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Obediencia deseas, obediencia deseas y no sacrificios. Hoy respondemos a tu voz, hoy respondo a tu voz, me niego a mí mismo. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos.
que a lo que estamos obedeciendo nos estamos siendo esclavos. Pues tu palabra dice que somos esclavos de aquello que continuamente estamos obedeciendo, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Y también dice tu palabra, Señor, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis un fruto para santificación y a fin de que es vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Poderosa palabra. Esta es lo que finaliza el capítulo 6 de lo que le acabo de leer. Muy bueno estar como incluyendo en esta palabra, porque usted dirá, bueno, esta palabra ya la conocemos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros hacemos parte de Transformación Colombia y el Señor necesita una iglesia que gobierne, familias que gobiernen todos estos temas, ¿sí? Que seamos iglesias que estemos obedeciendo al Señor, que nos estemos limpiando, que nos estemos santificando, porque por ejemplo la voz de Dios para su iglesia es que nosotros gobernemos juntamente con Cristo aquí en la tierra. Y hacíamos un análisis nuevamente esta semana, la violencia había cesado, ¿verdad? Pero vemos de 8 días para acá nuevamente muertes, sangre inocente, la muerte de don Javier Soto, alguien muy conocido de nosotros, y muchas voces de violencia, aún voces que sabemos que es mentira. Volvieron a salir las cartas y nos ha dicho el Señor, como está la ciudad está la iglesia, y como está la iglesia está su casa, su familia. Por eso, hermanos, necesitamos sacar el derramamiento en nosotros, de nuestro corazón, familias, contienda, pleitos. Necesitamos limpiarnos, porque esto espiritualmente es un espíritu que se extiende en toda la ciudad y necesitamos darle al Señor un testimonio, a la nube de testigos, a la tierra que está gimiendo por la manifestación de los hijos, de que estamos peleando por esta palabra, por cada día ser limpios, desde los más chiquiticos que están en el colegio hasta en el jardín. Recuerden que estamos peleando por redimir una nación y es nuestra Colombia, que se llama primicia. Entonces nada de lo que Colombia tiene, actos violentos. Nos decían en Cali que desafortunadamente en el mundial, lo que acabamos de vivir, la copa, son los colombianos los que hicieron daños, agredieron entradas. Nos decían en Cali, qué triste, porque ese es el viejo Leví, un Leví sin urbanidad, sin educación, violento, agresivo, desobediente. Decía la pastora Ángela, yo no quiero nada de eso en mí. Entonces es eso, que no nos hagamos al espíritu de este mundo para poder que esta tierra nos reconozca. Entonces, ¿qué necesitamos? Dejar de pecar. Amén, es eso.